La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. Venimos hoy una vez más para presentarles otra de las conferencias sobre el mensaje poderoso de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Palabras inspiradas ciertamente por el Dios Altísimo también al apóstol Juan, quien escribió esta carta para mandarla a la iglesia de Éfeso. Y a nivel mundial, esta carta se lee en muchos países, ciertamente en diferentes iglesias. La Biblia nos habla acerca de esta iglesia, que ya hemos enseñado acerca de ella. Pero queremos referirnos que la iglesia de Éfeso tenía esta actitud. No podía soportar a los malos. Había aprobado a los que dicen ser apóstoles y los había encontrado mentirosos. Ciertamente, los creyentes infiltrados, líderes falsos infiltrados dentro de las congregaciones. Los líderes falsos nunca edifican a la iglesia. Nunca bendicen con una palabra correcta al pueblo, sino con palabras dañinas que enferman de una forma terrible y arrastran a multitudes de personas. Pero bienaventurado el creyente que se equipa con la verdad. Bienaventurado el hombre que también se prepara delante de Dios y se presenta delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, volviendo a la iglesia de Éfeso, que no puede soportar a los malos y a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. El apóstol Pablo también, dirigiéndose en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, él declara: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso quiere decir que estas personas no tienen conexión con Dios. Tienen conexión con Satanás, con las potestades de las tinieblas. ¿Qué pueden enseñar? ¿Qué palabra pueden traer estos individuos? Porque Pablo lo dice bien claro, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Además, tendrán sus conciencias de una forma terrible por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, también prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participasen de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma ciertamente con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo alimento, declara el apóstol Pablo en primero de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al verso 5. También continúa hablándonos el apóstol respecto a los falsos líderes
que se infiltran en las diferentes congregaciones. Lo hemos visto en la iglesia de Éfeso, también en otras congregaciones. En la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 11 de esa segunda carta, segundo de Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 en adelante, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así nos enseña las Santas Escrituras. Imagínense lo que Pablo está diciendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, es decir, chafas, vacíos de Dios, lejos de Dios, abandonados a su propia miseria, abandonados en su propio vómito de engaño. Falsos obreros, son fraudulentos, robadores de miembros, causan grandes divisiones. Y la gente embobada se va detrás del que causa división. Sea inteligente. Todo aquel que arrastra gente y lo hace de una forma fraudulenta, con todo engaño, lo está arrastrando a la perdición a usted. No debe de ir tras de los que causan divisiones, aunque entre comillas parezcan grandes siervos de Dios, no lo son. Porque el que saca miembros de una congregación y se la lleva a otro lugar, como lo he dicho anterior, ese no es siervo de Dios. Ese es un siervo, pero de Satanás, nunca de Jesús. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segundo de Corintios 11:15, el apóstol continúa diciéndonos, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, porque si es un mentiroso, no trata de salvar a la gente, sino que lo arrastra con engaño. Entonces no hay vida, no hay esperanza, ni en esta, si no se arrepiente, vivirá en desastre, amargado, triste, desconcertado. Y muchos, por verse engañados, por verse arrastrados, ni se congregan ya. Eso son los que hacen los perversos, que te llevan a enfermarte. Te arrastraron con engaño, te causó tantas heridas. Debes entonces reconocer que pecaste contra Dios. Debes humillarte ante el Todopoderoso. Debes confesar tu pecado para que el Señor tenga piedad de ti. Porque si no lo haces, entonces estás en riesgo, en grande peligro, que si la muerte viene, entonces perecerás. Primero de Juan capítulo 2, verso 21. El apóstol Juan nos enseña, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Los hombres que viven de acuerdo a la verdad no tienen mentiras en sus corazones, ni en sus bocas, ni en sus mentes. ¿Por qué? Porque ninguna mentira procede de la verdad. Primero de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Nos dice en esta interesante carta el apóstol Juan, si alguno niega al Padre y niega al Hijo, entonces está en un tremendo peligro, peligro horrendo. Primero de Juan capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, es necesario confesar que Jesús es el Señor. Y si lo confesamos, tenemos al Padre. Recibimos al Padre. Y si recibimos al Padre, recibimos a su Hijo. La primera carta de Juan, según el capítulo 4, verso 1, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora bien, entrando al capítulo 2 y verso 3, Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Es interesante pasaje, nos habla, primero, has sufrido; 2, has tenido paciencia; 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre; y 4, y no has desmayado. Después de estar hablando respecto ciertamente de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, que siempre son encontrados falsos porque son falsos. Por eso se encuentran falsos por ser falsos. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice en el capítulo 2 y verso 3, nos dice claramente: y ha sufrido. Israel ha sufrido mucho por Siria. Todos aquellos que han sido personas o pueblos que han honrado, han servido a Dios con integridad de corazón. La gente impía los ha odiado, han querido deshacerse, hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Ese ha sido el lema de muchos pueblos, de deshacerse de los creyentes, de los que servimos a Dios. Tenemos en este caso, Israel ha sufrido por milenios, por diferentes pueblos que lo odian por causa de que teme a Dios. Le ponen toda traba posible, lo atacan de todas formas posibles, se inventan todas cosas contra el pueblo de Dios mintiendo. Pero dice a través del profeta Miqueas, en el capítulo 7, verso 2, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Esta es la respuesta prácticamente de Dios, dándole una palabra de aliento a su pueblo. Y en este caso le está hablando el profeta a esa nación de Siria. Y le dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Según Miqueas, en el capítulo 7, verso 9, la ira de Jehová soportaré, dijo Israel, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Miqueas capítulo 7, verso 10 declara: mi enemiga lo verá. En este caso, Siria, que es mi enemiga, verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, y ahora será hollada como lodo de las calles. Esto es lo que le está pasando a Siria, que está siendo hollada como lodo en las calles. Entonces, y así está profetizado en las Santas Escrituras. También el salmista nos cuenta la angustia que ha estado pasando Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra. Según el Salmo 69, verso 7, vemos a la luz de este Salmo 69, 7, nos dice este Salmo:
es decir, el Espíritu de Dios, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, ha cubierto mi rostro. Dios, llamado Jesús, ciertamente sufriendo afrenta, confusión, por causa de su pueblo. Según el verso 8, extraño he sido para mis hermanos, desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa. Los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, vine a hacerles por oprobio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, no sea yo sumergido, no sea yo, es decir, sea yo libertado de los que me aborrecen y de las profundas aguas, sácame a hoy. Según vemos el Salmo 69, 14, sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas sea también libertado. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, y apresúrate, óyeme. Según el Salmo 69, versículo 18, donde el salmista declara: acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio, delante de ti están todos mis adversarios. Ciertamente vemos a la luz de este Salmos, y en el verso 20 también, el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado, esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo. Consoladores, ninguno hallé que me consolara. Todas estas angustias pasó mi Salvador Jesús. Y muchos cristianos pasamos por esas etapas. Por ejemplo, a nivel mundial, la noticia de cómo están pisoteando al cristianismo, cómo tratan de ponerlo por lo más vil, destruyendo criaturas inocentes, criaturas que realmente nunca han hecho nada malo. Son inocentes. Les cortan las cabezas, les mutilan sus brazos, sus piernas, los degollan, les sacan los intestinos, dejan cuantos creyentes quemados y cuantos también baleados, tirados en el piso, ya sin vida. Pero estos que han muerto no han perdido, han ganado. Estos que han muerto por el testimonio de Jesucristo, estas personas ya están en los cielos gozándose en plenitud de paz. Se les acabó las congojas, las aflicciones, el dolor y la tristeza, el desespero. Toda angustia ha desaparecido de sus vidas, porque Dios ciertamente ha tenido misericordia. El profeta Isaías profetizó de la angustia de nuestro Señor. Jesús sufrió angustia por su pueblo. Y no solamente Él ha sufrido angustias por su pueblo, también nosotros los creyentes sufrimos por la causa de Cristo muchas veces.
En Filipenses capítulo 2, verso 8, dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Según el profeta Isaías profetiza por el Espíritu de Dios diciendo: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Cómo se asombraron de ti de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres, dice Isaías 52, versículo 14. Así más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, ciertamente como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado Jesús y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, entonces, cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje, vivirá por los siglos, por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Valió la pena entonces que Cristo haya padecido. Sufrió, pero ahora vemos la enorme victoria. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho por su conocimiento. También justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Según Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Según el profeta Isaías 53:12, nos dice claramente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Según el verso 50, el pasaje 52, versículo 15, Isaías capítulo 52, verso 15. Así asombrará Cristo Jesús a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún abajo de la tierra. Ciertamente el sufrimiento nos lleva a la enorme victoria. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, cantó el Señor Jesús. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Salmos capítulo 3, verso 3 al verso 4. Vemos el enorme triunfo de nuestro Señor Jesucristo después de los grandes sufrimientos. Lo mismo es con todos nosotros. No importa que se levanten ejércitos contra nuestras vidas. No importa que la comunidad se levante a hacernos la vida de cuadritos. Sepamos que si sufrimos por la causa del Señor, también gozaremos por los siglos de los siglos. No hay que amedrentarnos, no hay que preocuparnos. La vida en Cristo está asegurada. Jesús ciertamente ha sido glorificado y ahora como Señor y Dios, Él vive por los siglos de los siglos. Trataremos acerca del Cristo glorificado en el próximo programa. Queridos televidentes, si usted como hijo de Dios está sufriendo, no se avergüence. Dele toda la gloria. Encomiende su alma al eterno Creador. Él tiene cuidado de todos nosotros. Él nos dará victoria excelsa por todos los siglos de los siglos. Se acabarán las contiendas, se acabará toda tristeza y dolor. La muerte no existirá para nosotros. Seremos completamente restaurados a tener cuerpos incorruptibles e inmortales. Por todos los siglos viviremos con el deseado de las naciones, Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos televidentes, usted puede alcanzar también las riquezas de las bendiciones de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Le invitamos a que venga a la iglesia y siga aprendiendo de este evangelio poderoso y glorioso. Que Dios lo bendiga. Para aquellos que necesitan oración, no teman llamarme al área 323-202-0229. Que Dios le bendiga poderosamente y para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.